4, él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y tú debes ver y entender también que la Escritura dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Toda. Tú no puedes escoger ciertos versículos que a ti te convengan y los que no te convengan mucho, dejarlos de lado. Pues hay mucha gente que escoge versículos, por ejemplo, no seguirlos. Honra a tu padre y a tu madre. Hay unos que se pasan de largo ese versículo. La Escritura dice en Hebreos 10:25 que no hay que dejar de congregarse. Algunos cristianos se saltan ese versículo. El Señor Jesús dijo: velad y orad. La Escritura dice: orad sin cesar, ora en todo tiempo. Algunos pueden pasar años sin orar. ¿Ves? Escogen qué elegir, qué seguir y qué no. Pero un buen discípulo de Jesús toma toda la palabra porque es útil, es inspirada por Dios. ¿Y qué hace? Esto es lo que no les gusta a la gente, porque la palabra ¿qué hace? Te instruye, y mucha gente no quiere ser instruida. Quieren gobernarse ellos mismos. Y está visto que cuando el ser humano está al mando, deja la embarrada, po. Si no, mira cómo está el mundo. Dios dice: el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y el hombre dice: no, el matrimonio puede ser hombre con hombre y mujer con mujer. Y mira cómo está la sociedad, vuelta a un caos. El Señor dice: no te acostarás con un animal como con una mujer. Y el hombre, ¿qué dice? No, puedo acostarme con mi perro. Y mira cómo está el mundo. Por eso Romanos 1 dice que el ser humano ha recibido en sus propios cuerpos, digámoslo así, la consecuencia de su propio extravío. Mira cómo proliferan las enfermedades venéreas en el mundo: sífilis, gonorrea, sida, chancro, clamidia, papiloma humano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde crees que salen todas esas cosas? Es más, incluso la Escritura da testimonio que la tierra gime de dolor por causa del pecado del ser humano. ¿Por qué? Porque el mundo no vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vive solo del pan diario, que significa viven solo del esfuerzo humano. Si el mundo escogiera seguir a Dios, y no hablemos del mundo, la iglesia, hay mucha gente en la iglesia que no está haciendo la voluntad de Dios. Y si el versículo que vemos en 3 de Juan es verdadero, dijo el Señor que por los frutos conoceréis quién es discípulo de Jesús. En teoría, en la iglesia debe estar la gente más próspera, no multimillonario, prósperos. Pero no siempre pasa eso, porque aún dentro de la iglesia hay gente que vive solo por el esfuerzo humano. Y vemos en la Biblia qué pasa cuando la gente le quiere ayudar a Dios. ¿Ves a Abraham y a Sara? El Señor le dice a Abraham y a Sara que va a tener un hijo aunque ya sean ancianos. Y la promesa de Dios para Abraham es: haré de ti una gran nación. No heredará tu siervo, sino que te daré hijo propio. Como no pasó en el tiempo de los hombres tan rápido como ellos querían, ¿qué hicieron? Vamos a ayudarle a Dios un poquito. Tal vez Dios necesita ayuda. Mira, Abraham, tengo aquí una sierva llamada Agar. Acuéstate con ella. Mira la estupidez del ser humano. Cuando ella dé a luz, recibirá el niño en mi regazo y será mío. ¿Y sabes qué pasó? Cuento corto. Del hijo de Agar descienden lo que tú conoces como musulmanes o ismaelitas, los peores enemigos del pueblo judío. La consecuencia del pecado, hasta el día de hoy, el pueblo judío lo padece. ¿Por qué? Porque quisieron ayudarle a Dios. Ojo, si tú ves ahí, Dios no es un Dios injusto. Dios no interfiere, entre comillas, cuando tú metes la de caminar. Colosenses 3:25 dice que el que hace injusticia, de su propia injusticia recibirá. Pero Dios igual vio a Agar, porque también sufrió, fue una víctima de las malas decisiones de Abraham y de Sara, porque fue utilizada.
Después ella se ensoberbeció y quiso ser igual que Sara. Y no era así. Pero Dios vio a Agar cuando estaba en el desierto. También le prometió que de Ismael saldría también una gran nación. Los musulmanes, los islamitas de hoy en día, los árabes, para ser más concretos. Dios igual bendijo, pero igual esa descendencia de Abraham no era la de la promesa. Y así tú puedes ver en la vida hasta el día de hoy, la gente le quiere ayudar a Dios. La palabra dice que, por ejemplo, mandamientos del Nuevo Testamento para las mujeres. Mira, enfócate más en tu corazón y no tanto en lo de afuera. ¿Qué dice? Más importante es lo de adentro. Un espíritu afable, apacible. Eso debe preocuparte más. Y entran los hombres a ayudarle. Ahí está, hermana. Usted no debe andar con pantalón, ni pintarse el pelo, ni ponerse arete, ni maquillarse. Debe estar hedionda, a sobaco, despeinada, greñuda, media bruja, y así será santa. Eso no dice la Biblia. Ahí está el ser humano ayudándole. Y es lo que pasaba en los tiempos de Jesús. Los fariseos hacían eso, porque el espíritu del fariseo sigue todavía metido en las iglesias. Eso no debe ser así. Mira al que está a tu lado y dile: tú no debes ser así. No seas fariseo, dile. Arrepiéntete. Bien, entremos en nuestro mensaje. Y este ha sido nuestro texto base para hablar de toda esta serie, que es que tú y yo debemos entender que nosotros vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y toda la escritura ha sido inspirada por Dios y nos instruye, nos redarguye, nos corrige. Y tú y yo no debemos ser personas que rehuyan a la corrección de Dios. Al contrario, esta corrección nos hace bien. Nos ayuda a ser mejores humanos, mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos. Porque ¿de dónde crees que sale el mandamiento de que hay que honrar a los padres? De la Biblia, no sale de otro lugar. ¿De dónde crees? De la Escritura. ¿De dónde crees que sale la generosidad del prójimo? De la Biblia. Tanto así que el Señor manda al pueblo de Israel: 6 años sembrarás la tierra, el 7º año la harás descansar. Y en el promesa de Dios, en el 6º año la tierra te producirá el doble. Y al 7º año, lo que salga al 7º año, déjalo para la viuda, para el huérfano y para el extranjero que pase por tu tierra. Promesa de Dios. Yo al 6º año haré que la tierra te produzca el doble. Pero deja el 7º año, porque ese es para mí. Porque soy yo, Dios, el que vela por la viuda, por el huérfano y por el extranjero que mora confiadamente entre ustedes. ¿Quién crees que nos enseña esos principios? Es Dios. ¿Quién crees que cuida la salud del ser humano? Dice la Escritura a tu mujer: cuando esté con su periodo, 7 días ella será considerada inmunda, es impura. No te acuestes con tu mujer en los días de su menstruación. ¿Qué estaba evitando el Señor? Que proliferen enfermedades. Entonces Dios vela por nosotros. Pero tú y yo vemos que el mundo no piensa lo mismo. El mundo se va contra su propia naturaleza. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Egoísmo. Mira, el Señor dice: si tu vecino, si tu prójimo viene a pedirte que le prestes, no se lo prestes, regálaselo. Es Dios el que nos enseña a ser generoso. Entre otras palabras, evítate problemas que después no te lo devuelve. Regálaselo. Si te lo pide, regálaselo. Si alguien te pide ¿cómo es? El abrigo, no, así no es. La camisa, dale también la casaca. Te enseña a ser generoso. Te enseña a ser bondadoso. El Señor te enseña: así como yo te he perdonado, así tú debes perdonar, porque yo te he perdonado.
Entonces el Señor nos enseña y tú y yo debemos vivir de las palabras que salen de la boca de Dios. Vamos a empezar este tema. Con esto vamos a cerrar. Y vamos a empezar por lo que la gente odia en el mundo cristiano y evangélico, por si acaso. Mucha gente odia el libro de Malaquías. ¿Por qué odia el libro de Malaquías? Ya te lo voy a enseñar. ¿Y sabe por qué? Porque sus mentes están entenebrecidas, llenas de oscuridad. Se ofenden con Dios porque Dios le dice ladrones. Pero pasan por alto la promesa, porque cada mandamiento de Dios tiene una promesa, así como tiene una, digámoslo así, una condición. Si tú guardas mis mandamientos, te irá bien. Hay una condición. A esa promesa Dios te da. A ese mandamiento le da una promesa, pero también una condición. Si tú obedeces mis mandamientos, te irá bien. Si tú los desobedeces, te irá mal. Sencillo como eso. Como cualquier padre a su hijo le dice siempre: Pepito, si me desobedeces, te va a ir mal. Si me obedeces, te va a ir bien. Si tú me obedeces, yo te voy a dar a final de año, en Navidad, un buen regalo. Si tú me desobedeces, yo no te voy a dar nada. Así eran los padres de antes, pues ahora ya no. Bueno, vamos a ver. Malaquías capítulo 8. Deberíamos tener música esa de terror. Pam, 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 pam. Cuando decimos Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 12 dice lo siguiente: ¿robará el hombre a Dios? Es una pregunta que Dios hace. Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. No lo digo yo, lo dice el Señor y está escrito. Dice aquí: malditos sois con maldición, porque vosotros, toda la nación toda, me habéis robado. Pero el Señor inmediatamente trae la solución. Dice: trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y mira, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. A mucha gente le causa escozor esta palabra porque dicen: Dios me quiere quitar. ¿Por qué tengo que mantener a ese pastor vago, flojo y mantenido? ¡Que vaya a trabajar!, dicen algo. Ay, Padre, bueno. Yo trabajo mucho más que algunos de ustedes, sin desmerecer sus trabajos, porque ustedes tienen un horario. Algunos de 8 a 4, de 9 a 5, etc. Pero a veces me toca estar hasta la madrugada, enfermos, orando, visitas, consejería. Y muchas veces, como anoche, no dormí. Una inquietud que el Señor ponía en mi corazón, y ponían personas y ahí orando y orando. Ese es nuestro trabajo. No necesitas entenderlo, pero por lo menos puedes valorarlo o respetarlo por último. Porque soy yo el que fui llamado a esto, tal vez tú no, o tal vez sí. O no lo has descubierto, quién sabe. Dice: derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y mira lo que hace Dios: reprenderé también por vosotros al devorador. O sea, con estos textos y con muchos más, Dios dice que hay alguien que devora lo tuyo cuando no le das a Dios. Porque Él dice que yo me encargaré de reprender al devorador. Yo reprenderé al devorador por vosotros, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Yo le creo al Señor su promesa. Yo no me ofendo porque dice aquí que robará el hombre a Dios, y Él dice: ustedes son ladrones. Porque yo sí cumplo con el Señor, pues. Yo no le robo, y les doy toda la libertad de llamar a nuestros líderes y preguntarles si yo diezmo. Se llama Heidi Hat, que lo pueden buscar en internet. Vayan y pregunten. Tienen toda la libertad de mi parte. No sé si quieras hacer eso, pero tienes toda la libertad. Porque yo no te voy a predicar algo que yo no practico y no aplico en mi vida. Fielmente lo hacemos todos los meses. 11 dice 12. Escucha esto: promesa del Señor para ti. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos.
Y como les dije, en este capítulo ya final vamos a hablar de las cosas materiales o físicas que tú tienes que hacer. Dice el Señor, traigan. Eso es lo que tú tienes que hacer. Ahora, esta es una ley y tú tienes que escoger si la obedeces o la desobedeces. Ninguna persona aquí en este lugar puede decir que mes a mes yo estoy llamando a la gente a cobrarle los diezmos. Mi tarea es enseñártelo. Tu tarea es decidir si lo obedeces o no. No pasa nada, yo no voy a cambiar contigo, no te voy a tratar diferente, no tengo una sala VIP para diezmadores ya, y una menos honrosa para los que no lo hacen. No, yo creo en mi corazón, que es la palabra la que produce en las personas, como dice la Escritura, el querer como el hacer por la buena voluntad de Dios. Yo oro para que la gente obedezca, y no solo en este tema. Como dijo el Señor, hay cosas más relevantes en la vida de un ser humano. El dinero para ti y para mí no debería ser un problema, porque tenemos un Dios que bendice. No sé tú, pero yo lo he visto en mi vida cómo Dios prospera. Y ojo, muchas veces la bendición que llega a mí ni siquiera es de la iglesia, en su mayoría, porque Dios es fiel. Hace que yo ponga mis ojos en Él, no en la gente. Yo no tengo mis ojos puestos en las personas. Dios me sorprende. Gloria a Dios por eso. Porque tú y yo no debemos poner la mirada en las personas. Nunca. Lo que hacemos lo hacemos porque amamos a Dios. Yo no espero que lo que yo doy a alguien, esa persona me lo retribuya. Yo espero que Dios me retribuya. Todo el bien que yo hago por alguien, yo no estoy esperando que específicamente esa persona me devuelva las cosas. Es como el Señor cuando le dice, en la Escritura enseña, si tu vecino, si tu prójimo te pide algo, no se lo preste, regálaselo. O sea, toma, no tienes que devolvérmelo. Tranquilo, te lo obsequio. Por eso dice la Escritura que mientras tú y yo tengamos el poder para hacer el bien, no rehusemos hacerlo. Pero hay que hacerlo, dice, el que da, hágalo con liberalidad. Sé libre para dar. Porque mira, distinto es que tú teniendo para hacer lo bueno, no lo quieras hacer. Eso es distinto. Y eso la Escritura dice que es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero si tú y yo, te pongo un ejemplo muy sencillo y muy común que a todos les ha pasado. Vas por la calle, ves a alguien en necesidad y tú teniendo la oportunidad, no sé, de comprarle supongamos un completo con un cafecito, porque Dios siempre te va a hablar. Nadie puede decir que Dios no le habla. Eso que sientes en tu corazón cuando ves a alguien necesitado, si Dios lo pone, hazlo inmediatamente. El problema estará cuando tú te rehusas a hacer lo que Dios te dice. Ahí entras en un grave problema. Pero si tú vas por la calle y literalmente tú estás más pelado que el mendigo, no vas a ir a robar para hacerlo, ¿verdad? Cuando tú puedes hacerlo y todos sabemos cuándo podemos hacerlo, no te rehuses a hacerlo. Eso es todo lo que dice el Señor. Por ejemplo, en la iglesia, la gente que llega a la iglesia, si llegan y no tienen para la ofrenda, yo no voy a decir, tú, la ofrenda. No. El Señor te reprenda por no dar la ofrenda. Dios conoce los corazones. Confiamos en la justicia de Dios. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Más bien, si tú no tienes, tú tienes que pedirle al Señor, y lo vamos a ver, porque Él es el que ha prometido: yo daré semilla al que siembra y pan al que come. Señor, provee para mis necesidades, pero dame también semilla para sembrar. Muchas veces no tenemos porque no pedimos, dice el Señor. Entonces tú y yo tenemos que entender que debemos ocuparnos más de lo que Dios dice, y lo que Dios dice debemos aplicarlo. Y solo yo tengo calor aquí. Santo Dios. O es el Espíritu, espero que sea el Espíritu Santo. Bien, vamos a ver otro texto en Mateo 6. ¿Qué es lo que te quiero decir en resumidas cuentas con lo que vimos anterior a esto? Es que este texto denuncia al transgresor. O sea, si tú lees Malaquías y tú te encuentras con que tú eres transgresor de lo que Dios dice, entonces tú debes preocuparte. Pero cuando tú y yo somos de los que obedecemos lo que está escrito, mía es la promesa de Dios.
Eso es lo que tú y yo debemos entender. No debemos tener ningún problema con la Escritura. Mira lo que dice Mateo 6, versículo 24. Y esto es Jesús hablando. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. No puede haber dos señores en tu vida. Y esa es la labor de nosotros como creyentes. Tal vez el mundo no lo entiende, pero tú y yo venimos a la iglesia, tú y yo hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. Tú y yo hemos decidido amparar nuestra vida a los conceptos y preceptos de Dios. No podemos seguir rigiéndonos por lo que antes éramos. Si ahora hemos decidido seguir al Señor, tenemos que sujetarnos y someternos a lo que Dios dice. Y esto es para los que realmente le creen a Dios. Ninguno está obligado. Tú eliges y escoges si obedeces o desobedeces. Así he vivido los últimos 22 años de mi vida. Testimonio personal. Cada vez que yo he decidido no hacer lo que Dios me dice, ha quedado la embarrada en mi vida. Pero yo veo que cuando yo obedezco al Señor, las cosas poco a poco comenzaron a mejorar. En la medida que yo iba aplicando las palabras de Dios para mi vida y para mi familia. Que si mi familia es perfecta y siempre nos ha ido bien en todas las cosas, no, muchas veces hay estorbos a nuestro alrededor. A veces hay gente que coopera para nuestro mal. Pero lo que he hecho siempre es mantener mi integridad y mi fe en mi corazón. Jamás he acusado a Dios de lo que hacen los demás. Mi tarea es orar, como Jesús oraba, acerca de sus transgresores. El que lo escupía, el que lo abofeteaba, perdónalo, no sabe lo que hace. Yo sé que a veces te dan ganas de, Padre, perdónalo, porque sí sabe lo que hace. Pero nuestra tarea no es ser jueces. Porque en cuanto tú y yo condenamos a otros, nos condenamos a nosotros mismos, porque somos iguales a los otros seres humanos. Estamos en la misma condición. Ninguno de nosotros es más o mejor que otro. Hay gente que obedece más y hay gente que desobedece más. Ellos tienen la misma gracia disponible, así como también el mismo juicio disponible. Escojamos bien en nuestro trato con los demás. Ofrezcámosle a los demás gracia. Por eso yo no me defiendo de los que hablan mal de mí, de los que me acusan de X, porque todos vivimos esas cosas. Todos en algún momento hablamos mal de alguien. Y todos hemos sido el peor ser humano en la boca de alguien más. Procura no hablar mal de nadie y deja que Dios te defienda. Dios nos ha llamado a vivir una vida pacífica, tranquila, sin peso, sin cargas. Yo no puedo hacer mucho por los demás, aparte de orar por ellos, aparte de amar a las personas, pero no puedo interferir en sus decisiones. Un pastor de ovejas, ¿qué hace? Guía a las ovejas. Las ovejas caminan solas. Habla el pastor y sus ovejas le oyen y le siguen. No vas a ver al pastor con una vara cayéndole a garrote a las ovejas. Las llama. Sus ovejas vienen al redil. No tienes que obligarlas, porque tú debes saber cuál es tu pastor y tú sigues. Porque si no serías cabrito. Dios tiene ovejas, no cabrito. Dile al que está a tu lado, dile, sé oveja, no cabrito. Bueno, entonces vemos en el libro de Mateo que el Señor Jesús está hablando de estos temas por los cuales el mundo anda a 1000 por hora dañándose unos a otros. Porque cuando tú ves este tema de las riquezas y lo que tú debes hacer, porque el Señor dice no puedes servir a dos señores, está hablando de las necesidades diarias, porque la gente se preocupa por la comida, se preocupa por la bebida, se preocupa por el vestido, el afán diario, pensando en qué voy a comer mañana, qué voy a vestir mañana, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor dice, esto es lo que inunda el corazón de los gentiles, de los incrédulos. Ellos viven pensando en eso, pero tú no, porque tu Padre Celestial
sabe lo que tú necesitas antes de que tú se lo pidas. Él ya sabe lo que tú necesitas. Y si tú pasas del capítulo 6 al capítulo 7, empieza diciendo, por tanto, pedid y se os dará. Yo ayer publicaba algo que caló en mi corazón. Me traspasó porque decía este maestro que estaba enseñando, al cual estaba escuchando, dice, mira, la causa principal por qué las cosas no te salen como tú quieres, ¿sabes por qué es? Es porque tú no oras. Esa es la razón principal. ¿Y sabes por qué no oras? Porque crees que puedes hacerlo solo. Resumidas cuentas, eres un orgulloso. Y por causa del orgullo es que tú eres traspasado por muchos dolores. Porque te cuesta ir a tu habitación, ir a tu cama, arrodillarte y decirle, Señor, mira, la embarré, ayúdame por favor. Las oraciones más sinceras son las de un hombre y una mujer que abre su corazón a Dios. No seamos como los fariseos que adornaban, se preocupaban más en adornar la oración en vez de ser sinceros. Señor, ayúdame, odio a esta persona. Pero el odio no viene de ti. Dame de tu amor porque quiero amar a esas personas. Soy más sincero. Y vimos que el Señor dice, no puedes servir a dos señores. Gente que está gobernada por resentimientos, por odios, por rencores, son gobernados por su propio entendimiento, su propia inteligencia. Y Dios dice que no hagas eso. No te apoyes en tu propio conocimiento. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Porque no hay justo ni aún uno. Entonces, si la Escritura declara que los pensamientos de los hombres y el corazón del hombre está siempre desviado hacia el mal, ¿por qué voy a confiar en mí? Si sé que al final todo lo que piense, todo lo que haga, me va a llevar lejos de Dios, de su palabra, de su voluntad. Por eso un hombre sabio, una mujer sabia, dice Proverbios 1, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría. Tú y yo no debemos ser así. Ay, que me hicieron esto, deja que Dios resuelva. Mira, mi mayor gozo ha sido en esta vida ver cómo los malos caen solos. Dice, huye el malo sin que nadie lo persiga. Y no me gozo por ver que les vaya mal, me gozo de ver que Dios me defiende, de que Él hable bien de mí. Yo no necesito estar acreditado en la boca de nadie. Dios habla bien de mí. Todo lo que yo hago, todo lo que yo he hecho por los demás, yo no estoy con una lista ahí. Este fulano dice, un día oré por él, aquí tengo 100 lucas. Aquí está. Le restauré el matrimonio, una camioneta y aquí. No. Pero hacia alguno. Yo no hago eso. Tú tampoco. Tampoco tengo otra lista. Este no me saludó, bloqueado. Este de aquí se porta mal conmigo, por este no oraré jamás. Que el diablo se lo lleve. No. Nuestra dependencia está en nuestro Dios. Por eso Jesús, que es Dios, está muy preocupado de que tú tengas claro que hay dos señores en esta vida. Y aquí la palabra en el griego y en el hebreo, me parece que es en el hebreo, riquezas, es mamón. Y es un demonio. El dios de la riqueza se llama Mamón. Y la gente que se va detrás del dinero está siendo gobernada por un espíritu llamado Mamón. Entonces entiende tú, cuando veíamos en Malaquías, que si tú le robas a Dios, es para darle a ¿quién? A Mamón. Porque la gente, yo he visto, gasta mucho dinero en el alcohol, en fiestas, en parrandas, pero cuando le hablas de dar para la obra de Dios, se esponjan como gatos.
Vamos a hacer una actividad, hermanos. Un platito cuesta 5,000 pesos. ¡Ay! 5,000 pesos. No estoy hablando de nuestra iglesia por si acaso. Es un ejemplo genérico nomás. Ay, pero ¿cómo? Pero ellos hacen muchas cosas donde gastan mucho. El alcohol no es barato. Fumar no es barato. La prostitución no es barata. Todo tipo de drogas no es barato. Pero cuando se trata de la obra de Dios, ¿por qué dice la Escritura que la gente sirve a sus propios deseos? Viven para el vientre, dice la Escritura. Todo lo que hacen pensando en lo que les dará satisfacción personal. Pero cuando se trata de Dios, tú no estás cumpliendo tus deseos, estás cumpliendo los deseos de Dios. Se trata de satisfacer a Dios. Y eso lo hace un corazón humilde. ¿Cómo? ¿Tú quieres saber qué pasa en el corazón de la gente? Tócale el bolsillo. Ahí se les va el amor. Ahí se le enredan las lenguas, todo. Ahí se fue la gracia. Pero por eso nosotros cumplimos en enseñar para que a ti no te pase. Entonces tú y yo debemos entender que el Señor lo que quiere propiamente no es nuestro dinero. Porque yo he visto al Señor en mi vida. Nunca he escuchado la voz de Dios obligándome a hacer algo. Nunca. Yo siempre he escogido y he elegido. A mí nadie me obliga a entregar el 80% de mis ingresos a esta obra. Nadie, ni a mi esposa ni a mí. Lo hago porque amo la obra de Dios. Si hay algo que un día me dará placer, y lo hemos hablado con mi esposa, es que el día que yo tenga que irme de acá, quede un legado nuestro. Eso es lo que a mí me va a dar. Que la gente me recuerde con cariño. Y no que diga, uff, por fin se fue. No, que recuerde con cariño. Porque mi esperanza, ¿dónde crees que está? Y vas a ver al final de este texto lo que el Señor dice acerca de lo que tú das. Mira conmigo Proverbios capítulo 3, versículo 7. Para que tú y yo no caigamos en eso. Ya hemos visto que el Señor dice, trae tus diezmos y tus ofrendas, tráela al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Porque en la casa de Dios hay gente que sirve y trabaja ahí. En este caso, hoy los únicos que trabajamos a tiempo completo en esta obra somos mi esposa y yo. Nosotros anhelamos que se levanten gente que quiera servir con nosotros a tiempo completo y que haya dinero para pagarles. Anhelamos eso para poder avanzar. Pero hoy por hoy somos mi esposa y yo los que hacemos esto. Hemos visto que el Señor dice que no puede dividirse tu corazón entre dos, porque uno de los dos terminará teniendo más peso. Espero que sea Jesús. ¿Ya? Proverbios 3, versículo 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Teme a Jehová y apártate del mal. Estamos viendo anteriormente que el Señor dice que no puedes servir a Dios, o menosprecias a uno o amas al otro. Pero el Señor te está diciendo, ustedes me han robado. Traigan los diezmos, yo te prometo esto. Él quiere corregir la vida nuestra. Quiere corregir nuestra administración y quiere que te vaya bien. Quieres que seas una tierra deseable, que todo el mundo diga, mira ese hombre próspero, mira esa mujer próspera. Y sabes que yo lo he visto, cuando tú das fruto en Dios, la gente viene a sembrar en ti tierra deseable. Eso me encanta a mí. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, que tú te apartes del mal, que tengas temor de Dios. Hay algo que la iglesia ha perdido, es el temor de Dios. A la gente no le pesa la lengua para hablar mal de lo que no conoce. La Escritura dice, y lo puedes ver en Judas, lo puedes ver en Pedro y en varios libros más, que dice que hay gente que no tiene temor de hablar de las potestades superiores del mundo espiritual. No se arrugan. Hay gente que no tiene temor de hablar de los ministros, de las iglesias, del hermano, de la hermana. En Cristo estamos hablando, ¿eh? No tienen temor de hablar mal de lo que se hace, el destino de las ofrendas, de los diezmos. ¿Qué se hace? Nadie me puede decir a mí que yo no sé qué hace el pastor con el dinero. ¿Dónde está sentado? Hay testimonios. Y espérate que en octubre vamos a poner un antes y un después.
Para que veamos en evidencia ahí la gloria de Dios. Ahora, el deseo de mi corazón y el de Dios es que crezcamos juntos. Si no sirve de nada que el pastor tenga un avión privado, gloria a Dios, santo. Y tú todavía andas en bicicleta. Puedes tener tu bicicleta, eso no es el punto. Pero también debes prosperar. Toda la iglesia debe crecer. De eso se trata. Bueno, dice acá, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes. Puedes decir amén o puedes decir ouch. Mira, dice, y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros. Otra promesa, que es lo que la gente no hace. Yo me concentro en las promesas. Yo veo el resultado de lo que Dios me dice. Mira, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces yo lo que necesito es apartarme del mal. Que no haya otro ídolo en mi corazón, que no haya otro Dios en mi corazón. Por eso hemos hablado 7 partes anteriores de esta conclusión. Es de tu corazón. ¿Cómo está tu corazón ante el dinero y las cosas materiales? ¿Cómo está tu corazón? El deseo de tu corazón es honrar a Dios, es servir a Dios. ¿Confías en que Dios va a proveer todas tus necesidades? ¿O confías más en el trabajo, en el negocio, en tu profesión? ¿Cómo crees que prosperarás en la vida? ¿Trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, de lunes a domingo? Yo vi. La bendición de Jehová es la que enriquece. Esa es la que yo creo. Yo sé, lo he dicho muchas veces, yo sé lo que es levantarte muy temprano, irte muy tarde a trabajar. Y de verdad, comer pan de dolores. Hay gente que no puede dormir, que ni siquiera disfruta la comida, ni la compañía de su familia. Hay gente que no quiere estar en su casa porque llega a su casa y hay puras necesidades. No tienen paz, ni adentro ni afuera. Y algunos que son hasta más tontos, necesitan y van y se refugian en el alcohol, las drogas, los vicios. ¿Qué sentido tiene eso? Ninguno. Pero bueno, el Señor quiere arreglar las cosas en nuestra vida y nos enseña. Y nos dice, y serán llenos tus graneros con abundancia. Los graneros en la antigüedad es lo que tú hoy dices, tu cuenta de ahorro, tu cuenta corriente. Y tus vinos rebosarán de mosto, y tus lagares rebosarán de mosto. El lagar era un lugar donde se guardaba el vino. Todas esas cosas representan hoy cuestiones económicas. En esa época se manejaba el trueque. Tú tenías algo, si tú tenías mucho vino, la gente iba a venir a comerciar contigo con eso. Si tenías vino, tenías como efectivo. ¿Cachai o no cachai? No cacharon. Ok. Entonces vamos a ver que el Señor dice unas cosas interesantes. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿A qué se refiere el Señor? Él ha dado mandamientos sobre estas cosas. Recuerda que empezamos hablando que toda la palabra, que el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces estamos hablando de lo que Dios dice y lo cual dará vida, a tus finanzas, etc. Mira lo que dice en Números 18:21. Dice, he aquí, yo he dado a los hijos de Leví. Los hijos de Leví son de la tribu donde Dios dijo, de esta tribu me la separas y de esta tribu saldrán los sacerdotes, los levitas, que eran los que ministraban el templo. Toda esta tribu se encargará de ¿qué? De administrar el templo de Dios y de administrar las finanzas para el templo y a su vez repartirlo entre los levitas y el sumo sacerdote. Ok, dice, así hablarás. No, dice, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. O sea, lo que tú hoy conoces como pastores. En ese tiempo los de la tribu de Leví eran los sacerdotes, sumos sacerdotes y los ministros que ministraban el templo. Y dice el Señor, porque algunos dicen que no saben por qué el diezmo va para los pastores, viene desde la antigüedad. Y aquí yo, dice el Señor, he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio. ¿Por qué? Por su trabajo. Ya, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, el lugar donde se reúnen, ¿qué hacen? Lo administran. Y ese es el mandamiento de Dios.
Mira lo que dice Números 18:26. Primero vemos algo. Dios establece que físicamente los diezmos van para los levitas, los que trabajan en el templo. Ya tenemos que ver a quiénes. Segundo, mira esto, dice: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros, los levitas o pastores, en estos días presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. O sea, el Señor también le da mandamiento a los ministros para que tú tengas seguridad y sepas el orden. Trae los diezmos al lugar de reunión como este, y eso es para los ministros, pero el mandamiento para los ministros es que ellos de los diezmos que reciben saquen el diezmo a su vez. Yo lo hago por si acaso, insisto. Heidi Hatko se llama nuestra supervisora y su esposo se llama Víctor Barro. Pueden buscarlo en las redes sociales y pueden preguntarle. Otra cosa más, hemos visto dos cosas: para quiénes van los diezmos y el mandamiento sobre los diezmos para los levitas. Todos tienen que diezmar. Mira, y tú debes asegurarte, bueno, ya lo saben, pero si tú estás en un lugar donde un pastor no diezma, ten cuidado, ahí hay un avaro. Porque un ministro de Dios puede tener problemas de dinero, pero no puede tener problemas con el dinero. Entonces, eso es lo que tú y yo tenemos que ver. Esa es nuestra tarea. Si se cumple lo que la palabra dice, porque los ministros también tienen mandamientos. Entonces aquí, por eso me atrevo con total libertad. Llame, pregunte si quiere. Pregúntale cuándo no hemos dado nuestros diezmos desde que estamos en este ministerio, que ya son 8 años. Te van a decir que 8 años hemos dado. Y en Ecuador, en nuestra iglesia. Otra cosa más, Deuteronomio 12:11. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. Indica el Señor las personas que deben hacer los levitas, ya saben. Para ellos van los diezmos. ¿Qué tienen que hacer esos ministros también? Diezmar de los diezmos. Y el Señor dice que los diezmos van al lugar que Él escoge donde poner su nombre. Este es nuestro lugar de reunión. Recuerden, los diezmos van para los que ejercen un ministerio en el tabernáculo de reunión, lo que hoy nosotros conocemos popularmente como iglesia, que esta no es la iglesia somos tú y yo. Este es nuestro lugar de reunión, donde hacemos cultos a nuestro Dios. Y dice el Señor: al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando: vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. ¿Dónde? En este lugar. El diezmo no se da a los pobres. Es una doctrina satánica. No es que hay gente que me ha dicho, no es que yo doy mi diezmo a donde vea una necesidad. Mentira del diablo. No te dejes engañar por Satanás. Porque yo doy diezmo y también doy ayuda comunitaria. Yo no tomo mi diezmo y lo divido, para el orfanato, no, mi diezmo lo entrego donde tiene que ser entregado, y aparte yo doy para la ayuda social. Y no lo ando publicando, por cierto. Canastas, víveres, comida, víveres, ropa, etc. Lo que Dios ponga en nuestro corazón y según la necesidad que tenga la gente. Es más, estamos incentivando a esta iglesia a ser una iglesia dadora también afuera. Y ahí andamos en esos proyectos. Y no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Y el Señor incluso dice, mira, por eso te digo que esto es personal. Tú eliges si lo obedeces o no. Porque el Señor no dice que solo los diezmos. Dice holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestra mano. Eso que tú traes para el Señor. Lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. ¿Qué es eso? Yo he conocido gente que me ha pedido oración.
pastor, ore por mí por un trabajo. A todo esto, le sale el trabajo. Y de su boca sale: Señor, si me das un trabajo, mi primer sueldo, yo te lo entrego íntegro. Debes cumplir. Y eso, ¿quién lo sabe? La persona y Dios. Eso es algo voluntario. Nadie te va a obligar. Eso es algo que tú haces porque le prometes a Dios. Ok. Entonces veamos lo espiritual detrás de estas cosas. Hebreos capítulo 7, versículos 7 y 8. Voy rápido hoy porque no quiero extenderme mucho. Y ya son 1:22. Así que, porque hemos hablado mucho este tiempo. Hebreos 7, versículos 7 al 8 dice: y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Está hablando aquí, puedes ir a leerlo a tu casa, capítulo 7 de Hebreos, todo el capítulo habla del mismo tema. Pero aquí está hablando que el menor es bendecido por el mayor. Cuando tú traes tu diezmo, amado hermano, ¿qué es lo que tú debes esperar que haga el ministro por ti? Cuando das tu diezmo: pastor, aquí está mi diezmo, bendígame. Y sin discusión alguna, sin discusión, no se puede negar el ministro. Es que me cae mal, no voy a orar por este. No, eso no existe. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Está ratificando lo que hemos visto en el Antiguo Testamento. Aquí, en esta tierra, hombres mortales reciben los diezmos. Pero allí, ¿a dónde allí? ¿Quién? Pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive. Entonces, este asunto de dar es más espiritual de lo que muchos creen. Tú decides creerlo o no. Yo te voy a seguir amando. Te pondré en este lado de la lista. No, mentira. Tú puedes escoger hacerlo o no. Porque yo no soy el que te digo: pruébame en esto. Es el Señor el que dijo: pruébame en esto. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. No es mi promesa. No tengo el poder yo para hacerlo. Mi tarea es bendecir al que lo trae. Declarar bendición según la palabra sobre la persona que ha escogido traer su sacrificio, su ofrenda, por creerle a Dios. Pero el que cumple la promesa es Dios, no yo. Yo no tengo poder para eso. Solo soy un ser humano. Ok. Vamos a concluir este mensaje, pero vamos a leer un poquito. Gálatas 6, versículo 7. Y esto quiere decirle a ustedes, los que tienen el poder para elegir si obedecen o no. Uy, he bajado mucho de peso que hasta que se me caen los pantalones. Gracias a todo el pollo que doné para Linares. Solo los chilenos entienden eso. Ay, Señor. Dice aquí, Gálatas 6, versículo 7. No os engañéis, ustedes, amados. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. Porque el que siembra para su carne, los que no creen que dar es espiritual o es de Dios. Los que invierten en el alcohol, en cigarrillos, en droga, en prostitución, esos famosos café con pierna, los que nunca tienen en su corazón dar, teniendo para dar, ayudar al prójimo, etc. Por eso cuando tú escuches un llamado nuestro para ayudar a alguien, debe ser el primero en sumarse. No seas indiferente. A Dios no le gustan los indiferentes. Siempre hay algo que dar en tu casa. Siempre. No es que yo no tengo. Mentira del diablo. Tienes ahí 1 kilo de poroto que tienes años que no lo preparan. ¿Sí o no?
Esos garbanzos que están ahí al fondo de la alacena. Bueno, en mi casa serían garbanzos porque no me gusta mucho. Siempre hay algo que dar. 1 kilo de harina puede ser la diferencia para una familia que necesita. Un paquete de tallarines. ¿Cómo se llama esto? Un jurel. Si Dios no te está diciendo que tú no hagas lo que puedes hacer, si tú puedes hacerlo, hazlo. Pero Dios no te va a decir, ni yo te voy a decir, ay hermano, yo le he visto comiendo buenos asados y usted me trae un paquete de fideo. Ay, qué terrible. El Señor la reprenda. Porque cada uno da, y lo vamos a ver ahora, como propuso en su corazón. Eso quedará entre tú y Dios. Tú sabes si podías dar más y no quisiste. Y tú sabes si lo que diste fue lo mejor de ti. Eso lo sabes tú. Y como dice aquí, Dios no puede ser burlado. Tú vas a recibir esa cosecha, po. O sea, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Por eso a muchos se les pudren las cosas, no prosperan, fracasa el negocio, lo despiden, le va de mal en peor, todo lo que emprende fracasa. ¿Por qué? Porque no ha sembrado para el Espíritu. Porque dice aquí, más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. 2 Corintios 9, versículos 6 al 12 dice aquí: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, ¿cuál es la clave? Generosamente. Generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Si esto no es por imposición o por obligación. No con tristeza. Ay, pastor, aquí traigo la carne para la semana. Comeremos pan duro, pero ahí está la carne. No con tristeza, ni por necesidad. Ay, yo necesito, entonces voy a hacer trueque con Dios. Como yo necesito, Señor, aquí está, 1 kilito. Entonces, me tienes que dar 1 kilo al tiro. Nosotros no nos movemos por un interés humano. A su tiempo, mira lo que decían antes, a su tiempo segarás. Ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando tú y yo demos, tenemos que estar felices de dar. Como el ejemplo que poníamos. Ayudaste a alguien, a un necesitado, escuchaste de un vecino, amigo, familiar. No importa si son buenos contigo o no son buenos contigo. Cuando aparezca esa necesidad, Dios te va a decir. Y tú no lo haces porque el otro se lo merezca. Lo haces porque eres el hombre más feliz de dar. Porque Dios dice que el que da al pobre, a Jehová presta. Y Dios no es deudor de nadie. Yo creo en lo que está escrito. Porque Dios ama al dador alegre. Escucha esto. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Eso es ser próspero. Amén. Que siempre tengas para ti y para dar a otros. Amén. Puedes aplaudir de verdad. Amén. Versículo 9 dice, como está escrito, repartió, ¿quién? Dios. Repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia. Cuando tú eres generoso, tu acción de dar, ¿qué va a producir en el que recibe? Gracias.
Cuando tú llevas ayuda, das al necesitado, cuando tú provees para la obra, como lo hemos visto, ¿qué produces en el que recibe? Que dé gracias a Dios. Porque tú estás haciendo que esa persona vea a Dios a través de tu acto de generosidad. La gente tiene que ver a Dios en nosotros, la iglesia. Pero si tú eres de lo que cada vez que se convoca y se pide para ayudar a otros, nunca te apuntas, debes revisar tu corazón. Algo está pasando ahí, porque Dios no es así. Porque dice la Escritura en Romanos 8:31, dice que si Dios el Padre, el Señor, nos ha dado a Jesús, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Él dio lo más importante, su propio Hijo, por sacrificio, como ofrenda por tu pecado, para que tú y yo fuésemos enriquecidos en Él y también hecho justicia de Dios en Él. El justo por los injustos, el que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos enriquecidos en Él y pasemos de ser pecadores a ser hijos de Dios, reconciliados con Dios. Entonces el mayor ejemplo de generosidad y de dar me la ha dado el mismo Dios, porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado, que dice, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si tú y yo nos llenamos la boca diciendo que somos hijos de Dios, pues actuemos como nuestro Padre. Él no guarda rencor con nadie. Él no se acuerda de lo malo que hiciste ayer. Él siempre está dispuesto a dar a aquellos que le creen. Él es misericordioso, es bondadoso, es amoroso, es tierno y compasivo. Es así como tú y yo deberíamos ser. Pero muchas veces la gente está buscando al que se lo merece. Hello, ni tú te mereces lo que tienes. Porque yo no creo que tu justicia sea más grande que la de Dios. Es por gracia todo lo que tenemos. Yo sé que este mundo camina sin saber esas cosas, pero tú y yo sí sabemos que es la gracia de Dios la que nos ha dado todo. Dice aquí, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Tú y yo estamos llamados ¿a qué? A dar a los santos. Si hay algo que debería pasar en nuestra iglesia, es que si algún hermano de la iglesia está pasando necesidad, todos los demás deberíamos movernos a suplir esa necesidad. Todos. Porque aquí dice, suple lo que a los santos falta. Por eso les decía, aquí no se trata que el pastor esté en un avión privado, gloria a Dios, santo, y solo él prospere. Todos debemos prosperar. Todos debemos crecer. Todos deberíamos caminar creyendo lo mismo. Y es que cuando tú y yo le creemos, acá estoy yo, acá está el mensaje, tranquilo. Tú y yo deberíamos ir todos hacia lo mismo, y es creerle a nuestro Dios. ¿Para qué? Para que tengamos cómo ayudar a los demás. Es triste cuando se ve que en la familia hay uno que prospera y una vez que prospera le agarra peste a todos los demás. Cuando tu corazón está en las riquezas, tienes miedo de que todos te vengan a quitar. Esa gente que tiene su mentalidad, su corazón puesto en las riquezas. Nosotros debemos aprender a ser sabios y siempre estar dispuestos a compartir con los demás. No amar al dinero más que a Dios. Y si tú aplicas estos principios, y si tú todos estos mensajes que hemos visto, entiendes que es tu corazón el que va a dictaminar el rumbo de tu vida, que si Dios es lo más importante en tu vida, todo se pondrá en orden. Él es el que ha dicho, busca primero mi reino, mi justicia, y todo lo demás te será
añadido. Todo lo demás. El hogar que necesitas, la familia que necesitas, la salud por la que has estado luchando tanto tiempo, la paz en tu corazón, porque solo Jesús da verdadera paz al corazón del ser humano. Nada da paz al corazón del ser humano, solo Jesús da verdadera paz. Jesús habló de un hombre, un rico insensato, puso su corazón en las cosas de este mundo, en las riquezas. Se dedicó solo a trabajar y a guardar y un día dijo: ok, he llenado mis graneros de riqueza, ahora sí voy a disfrutar lo que me he matado años trabajando. Y el Señor le contesta: tonto, necio también dice, hoy mismo vienen por tu alma. ¿Y para quién quedará todo por lo cual has trabajado? Me encanta que la Escritura dice que sin duda alguna desnudos vinimos a esta tierra y desnudos vamos a salir de esta tierra. Llegaste sin nada y sin nada te vas a ir. Interesante, ¿no? Y el mundo se desespera por acumular riquezas. Hace poco un amigo mío murió y él fue cristiano mucho tiempo, pero se apartó de Dios y vivió su vida no muy correctamente. Engañó a su esposa, era muy soberbio, había acumulado un par de cosas, tenía auto, tenía casa. Pero hace unos 2-3 años, después de vivir mucho tiempo lejos de Dios, se arrepintió. Igual perdió su hogar, perdió su familia y luego se dedicó a servir a Dios en los últimos años, pero había acumulado tantas cosas en su vida y él un día murió solo. Solo, no se arrepintió él antes, pero la última vez que habló él conmigo me decía: estoy arrepentido de haber desperdiciado toda mi vida. La verdad que yo me equivoqué mucho. Siempre dejé a Dios de lado, siempre engañé a mi esposa. Mi esposa tenía todo en la casa, yo le daba dinero, le daba todo, pero mi corazón no le pertenecía. Y yo vi a mi esposa sufrir muchos años, porque yo le daba todo, pero mi corazón no era de ella. Un día ella se cansó y me dijo: hasta aquí llegamos. Y no regresó más conmigo. Eso me dijo después de su primera operación, porque se le dieron vuelta los intestinos. Ustedes saben eso, ese tipo de cosas. Tenía un tumor en los intestinos, la pasó muy mal. Y después me dijo: ora por mí, Navarro, me decía, porque era compañero mío de trabajo. Yo voy a salir de esta, me decía yo. Le doy gloria a Dios, estoy confiado en el Señor. Yo de aquí voy a salir, voy a seguir sirviendo al Señor. Me voy a quedar solo. Si ya mi esposa no quiere volver conmigo, yo me voy a quedar solo, pero lo voy a servir al Señor. Entró y no salió. Yo creo que él está hoy en la presencia de Dios. Pero él pudo haber hecho mucho. Él tenía un gran talento, tocaba un instrumento y su sueño era poner una banda tropical de música cristiana. Nunca vio cristalizado eso como él quisiera. Pero amados, no cometamos errores en la vida. Y esto es para los creyentes. Si decidiste entregar tu vida a Jesús, vive para Él. Ríndete. Yo veo el gran problema de la iglesia en estos días en general, es que los cristianos pelean contra Dios. Se sientan domingo a domingo a rechazar lo que Dios dice. Les iría mucho mejor si se rindieran a lo que Dios dice. Como cuando estaban en el mundo, ¿sí o no? ¿Quién dudaba de pecar? Se deleitaban en el pecado, por eso lo hacían. El pecado es rico. Las consecuencias son graves y fatales. Pero tú pecas porque te gusta, pues. Si no, no lo hicieras. Pero la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida.
¿Y por qué los cristianos no se deleitan para Dios como se deleitaban en el mundo? El mentiroso se creía sus mentiras. El fornicario, el adúltero, el homosexual, el borracho, el maldiciente, el que desperdiciaba todas sus riquezas y fortuna en trago, en tanta cuestión. ¿Por qué no hace lo mismo y la misma pasión para Dios? Porque la iglesia lucha contra Dios, aunque tú no lo creas. Dudan de Dios, cuestionan lo que Dios dice. Y recuerda que si tú no estás sirviendo a Jesús, estás sirviendo al diablo. Jesús fue muy radical. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Te invito a recoger y no a desparramar. ¿Puedes ponerte de pie, por favor? Vamos a orar. Y quiero anunciarles desde ya, y vamos a despedirnos primero de las redes, dándole gracias a todos por seguirnos. No olvides compartir si este mensaje ha sido de edificación para tu vida. Comenta y comparte, por favor, así nos ayudas a llegar a más personas. Y nos vemos el próximo domingo. Bendiciones a todos ellos.